Buenos días a los tres. Para mí es un placer estar moderando este panel. Primero porque los conozco a los tres. Bueno, a Gustavo ya de la facultad. Iván, un colega desarrollador de Salta. Y bueno, Rami nos encontró Tucumán después de muchísimo tiempo en una carrera. ¿Quién se recibía primero? ¿Así era? Así fue. ¿Quién ganó? Ganó Elías. Ah, bueno. Fue hace muchísimo tiempo. Y bueno, nada, Gustavo, un eximio arquitecto que creo que todos ustedes lo conocen y tiene una trayectoria enorme en esta ciudad. Iván también es un arquitecto del cual Salta tiene orgullo de que esté trabajando con nosotros dentro de todo lo que es el tejido suburbano, así que creo que va a ser una hermosa charla. Hablando de eso, Iván, te dedicaste mucho tiempo a lo que es la arquitectura, pero fundamentalmente a la arquitectura suburbana. Háblanos un poquito, ¿por qué crees que se generó esta mayor demanda en la arquitectura suburbana que en el tejido urbano? ¿Por qué crees que tiene esa tendencia y los nuevos emprendimientos están por esa zona? Bien, hola, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí. Buenos días, buenas tardes. Sí, yo creo que son muchos factores los que empujaron a que la demanda, probablemente en principio de vivienda, se vaya a los suburbios. Lo que hay que reconocer es que los urbanistas estamos haciendo lo posible para que esos suburbios se transformen en nuevas ciudades inteligentes y autosuficientes, que no demanden y que no se transformen en ciudades dormitorio en donde solamente nos mudábamos porque buscábamos calidad de vida o buscábamos aire libre, buscábamos espacio para crear nuestra familia, pero todo lo demás transcurría en la ciudad. Entonces yo creo que podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de la seguridad, podemos hablar de que en las ciudades no estábamos tan bien, pero principalmente creo que lo que está haciendo que en los suburbios se destaque o encontremos con productos que se están valorizando a mayor ritmo, que estén más demandados que en las ciudades, no en todos lados, pero en algunos casos, y quizá voy a hablar más del caso nuestro, es eso, es que los urbanistas quizá estamos teniendo más conciencia. Antes teníamos la ciudad, los grandes centros urbanos, el campo y quizá algunos pueblos salpicados, y si te ibas a vivir, en el mejor de los casos, a un club de campo buscando más espacio verde, más aire libre, un lugar ideal para la crianza de tus hijos, probablemente todos los días te estabas trasladando a los grandes centros urbanos en el mejor de los casos, autopistas, carreteras y demás. Y lo que estuvo pasando, creo, además de que la pandemia lo aceleró probablemente, porque permitió que entre otras cosas, el teletrabajo vayamos menos seguido a la ciudad y demás, es que alrededor de los suburbanos se generaron productos con diseño, con servicios, y de manera inteligente estamos generando pequeñas ciudades. Por eso cuando hoy Álvaro hablaba de gente que vive en la ciudad y gente que vive en espacios rurales, acá estamos hablando de la ciudad. Sigue siendo la ciudad lo que estamos buscando, que sean ciudades inteligentes, que sean ciudades a escala humana, que sean ciudades en donde todo transcurra a 15 minutos, y con eso se aceleró la demanda. Prácticamente diría que ese es el factor principal. No es solamente el producto en sí, sino que hoy encuentran todo cerca, y por eso agrega calidad de vida, y es el objetivo principal, mejorar la vida de las personas, como decía Álvaro esta mañana. ¿Vos creés que de alguna manera, entendiendo de que los proyectos urbanos es una tendencia a nivel mundial y mucho más en los países de Latinoamérica, ¿no? Se está potenciando mucho, pero ¿vos creés que la pandemia reformuló toda esa arquitectura suburbana que venía en auge? Yo lo que sí creo es que nosotros no teníamos ciudades
de las que nos podíamos enorgullecer demasiado, estaban caóticas, no estaban, tendríamos que clonarlo a Álvaro y llevarlo a todos los municipios de la Argentina para tener situaciones ideales en todos lados y que todos nos quedemos medianamente en los centros urbanos donde todo por ahí se soluciona de a pie. Pero buscando ese intermedio entre la calidad de vida y de las familias y de tener todo a mano y no tener que trasladarte a diario, yo creo que Latinoamérica es, si querés, el caso donde más sucede. Pero esto yo creo que viene de tomarlo lo de los americanos. Pero los americanos no lo hacen de la manera ideal. Ellos tienen unas ciudades suburbanas pensadas solo para trasladarse en auto y los downtown mueren de noche. Y nosotros queremos lograr el mix perfecto de que en el downtown exista vida, exista vivienda, exista media densidad, exista edificios para adultos que por ahí no se trasladan en auto, exista para los jóvenes o recién casados o estudiantes. Y en ese downtown, teniendo todo alrededor, te vas alejando con mayores superficies para lo que demandan por ahí mayores superficies, pero conseguir absolutamente todos los servicios. Dependiendo de cómo se esté dando la vida en esa, o el crecimiento y la planificación urbana en las ciudades, es que sucede la demanda de los suburbanos. La suburbano va de la mano con también buscar más calidad de vida, más seguridad y alejarse del caos, ¿no? Gracias, Iván. Gustavo, hablando justamente de lo disruptivo en lo urbano, te quería hacer una... Ay, voy a pasar... Perdón. Pasal. No sabía si podía pasar. Bueno, termino un minuto. Ay, que después iba a la segunda, pero bueno, ¿querés terminar? No, es que van a sacar la diapo y me parece que mejor... Bueno, seguí. Todos son fotos de proyectos nuestros. Nosotros tenemos una serie de, si querés, claves para los desarrollos suburbanos. Lo que tenemos de ventaja acá es que podemos planificar más de cero las cosas. Entonces, planificando más de cero las cosas, no tenés que estar arreglando, demoliendo y rescatando lo que pasa en las ciudades ya consolidadas, como los ejemplos que puso Álvaro esta mañana, que son mucho más soluciones a situaciones existentes. En la planificación de cero tenemos la oportunidad de tener en cuenta un montón de aspectos que son claves, que son absolutamente, podemos resumirlo si querés en 5 especialmente. Usos mixtos nos parece fundamental para que esos núcleos suburbanos tengan vida 24/7. Bueno, deportes, institución, corporativo, salud, educación, vivienda jardín, vivienda de media densidad, centros comerciales. Estas son fotos todas de proyectos nuestros, ninguna es un render y buscamos dar un ejemplo de lo que sucedió espontáneamente, pero también con muchísima planificación para lograr que esa ciudad inteligente, quizá con la oportunidad de planificar con la más importante de todas las condicionantes, que es el que el municipio acompañe, el que la normativa acompañe, el que las autoridades comprendan que las intenciones son buenas. Por eso creemos que hay una serie de más, digamos, como el parking, los espacios verdes, el tratamiento de los accesos, de los núcleos de circulación, y todo eso deriva en un producto suburbano en donde todo funciona lo más fluidamente, apuntando a no necesitar salir de ahí todos los días. Voy a volver con una última pregunta después, así que guardate. Sí, sí. Bueno, Gustavo, hablando justamente de lo que ya cambiamos rotundamente lo que es el tejido. Recién estaba hablando de lo suburbano y de todo lo que planteaba Iván, y ahora creo que nos vamos a un tejido mucho más denso, y creo que hay un proyecto transformador, tanto para vos como arquitecto que lo resolvió, sino como para la ciudad. Yo creo que ¿cuál fue el proyecto más disruptivo y más transformador en el tejido urbano que hiciste? Sabiendo que me vas a correr con el tiempo, me
me he anotado unas cuantas cuestiones para leer, cosa que pueda ir yo mucho más rápido de lo que pretendía. Primero, agradecer la invitación de Seba para participar en el panel. Segundo, lo de maestro, si bien es una especie de, como diría, de caricia al espíritu, bajo ningún aspecto me considero un maestro. El último maestro de la arquitectura tucumana se llamaba Eduardo Sacriste. Y sus obras hoy, 40, 50 años después, siguen enseñando y siguen transmitiendo la modernidad adecuada que él siempre hacía en sus obras. El Hospital de Niños, la maternidad, el Banco Empresario, que hoy creo que es... ¿Perdón? No sé. No, el micrófono. Hola, ahí está. Decía que Eduardo Sacriste fue el último maestro de la arquitectura que tuvimos en Tucumán. Sus obras como la maternidad, el Hospital de Niños, el edificio del Banco Empresario, que hoy creo que es Banco Macro, sobre Maipú, primera cuadra, que tiene unos poderosos parasoles corbusieranos. A la vuelta, por 24 de septiembre, la fundación del mismo banco, las innumerables casas hoy siguen siendo actuales, un maestro en verdad. Sí puedo decir que después de casi 50 años de profesión, una locura, ¿sí?, trabajar en esta apasionante y absorbente profesión, tuve la oportunidad de hacer algunas obras buenas y otras no tanto. No es el lugar adecuado para hacer una retrospectiva de mi trabajo, pero sí me pareció interesante a partir del título de la conversación, Trayectorias que transforman, referirme al complejo de viviendas Buenavista que desarrollamos sobre Avenida Perón, que es el que está a la par de Los Olivos. Esta es la Presidente Perón. Una breve historia. La avenida Presidente Perón se construyó en el gobierno, creo, de Palito Ortega en el año 1997-1998. En el año 2006 recibimos el encargo de proyectar el complejo de torres de vivienda de media densidad por parte del grupo desarrollador, comandado por un amigo, Edgardo Gorbán, y junto con el encargo, primera vez que yo veía un estudio de mercado de este tamaño, un bibliorato así enorme. Dentro de todas las cosas que este estudio de mercado definía, había algo que me llamó la atención que decía demanda insatisfecha. Y yo me pregunté, departamentos en Yerbabuena, estamos hablando del año 2006. Obviamente lo importante aquí, atento que no construye, no es este tema está más, la Expo está más orientada al tema construcción, al tema inmobiliario, al tema desarrollos, es resaltar la visión que tiene la gente que desarrolla e invierte en este tipo de proyectos. Esa idea de que les permite tener una extrapolación en el tiempo que va más allá del presente, de lo cotidiano, incluso normalmente va más allá de los planes estratégicos de, yo diría, no desarrollo de los municipios. Ese poder imaginar un proyecto, desarrollarlo tanto en la fase económica como en la fase arquitectónica, concretarlo físicamente, realizarlo exitosamente. En este caso en particular, la sorpresa fue mayúscula cuando se presentó en el año 2006 los croquis preliminares. Alguien hablaba de los procesos. Ese croquis preliminar tuvo una muy fuerte resistencia y generó una gestión de casi 2 años hasta que pudimos obtener el permiso de obra. Había en el Consejo Deliberante de Yerbabuena en ese momento un profundo desconocimiento de lo que se podía hacer en la ciudad. Yo podría haber construido, en función de los retiros pautados, un edificio de 15 pisos si lo ponía en el centro del complejo. Finalmente, en el verano del 2008, después de 2 años de gestión, se comenzó a construir en 2 etapas, están claramente marcadas, se comenzó a construir el complejo. Dentro de las concesiones que hubo que dar, la municipalidad, a las apuradas, diseñó una especie de propuesta urbana para los terrenos al norte de la avenida Perón. Y entonces nos hicieron donar la avenida de acceso al este, nos hicieron donar la calle al este
y hicieron donar algo que todavía no está materializado, que era la idea de que allá al final de los terrenos hubiera una avenida central. Si hoy uno entra por la Vascari, ve insinuada esa avenida que hoy no está consolidada. En el momento que se empezó la construcción de las torres, en la avenida Presidente Perón no había prácticamente nada. Hubo que realizar importantes inversiones en redes de cloaca, pavimento, se ejecutó un pozo de agua. Cuando uno lo plantea en cuestiones de desarrollo urbano, hay un montón de gastos colaterales que inciden sobre el desarrollo de este tipo de proyectos. Lo más importante del complejo Buenavista fue la transformación que produjo en la ciudad. No había vivienda en altura en ese momento en Yerbabuena y el proyecto fue paradigmático, ya que fue el primero. Y obviamente generó muchísimo revuelo, sobre todo la gente que vivía en Los Olivos. Como anécdota, como para completar la idea, cuando estuvo completada la primera etapa, ya estaba terminada la parte de los amenities, una mujer, y estábamos empezando la segunda etapa, una mujer se me acerca, una mujer de unos 60 años, y me dice, ¿usted es el arquitecto Napadensky? Sí, quiero felicitarlo. ¿A qué se debe las felicitaciones? Mire, yo tenía una casa enorme en Yerbabuena con un jardín y ya mis hijos no vivían con nosotros y mi marido tuvo la decisión de vender la casa y comprar 2 unidades acá en el Buenavista. Y a pesar de mi oposición, hoy creo que fue la decisión más acertada. ¿Y a qué se debe ese concepto? Mire, tengo un jardín enorme y no me encargo de mantenerlo. Tengo una pileta espectacular y no me preocupa si tiene el cloro adecuado. Es más, tengo un gimnasio y un sauna que nunca me imaginé que usaría y una vez a la semana con mis amigas nos metemos en el sauna. No solo eso, tengo un espacio de usos comunes que la semana pasada cumplía años mi marido, hicimos una fiesta particular, no me tuve que ocupar de la limpieza. Y por sobre todas las cosas, me siento cuidada, me siento segura. Gracias, Gustavo, querido. Rami, bueno, hablando de maestros. Perdón, algunas imágenes rápidas del complejo. Me van a volver loco usted con sus tiempos y sus Sí, diapositivas, yo sé ¿no? que el ¿Me reloj van a ese controlar? corre. Bueno, mientras vamos viendo imágenes... Perdón, Elías. Esta última imagen, que yo no la tenía anotada, esta última imagen es Alta Vista. Es un proyecto que parte del grupo desarrollador de Buenavista. Estamos desarrollando en la calle Mendoza, subiendo al Country Las Yungas, un complejo de 5 torres muy similares a la del complejo Buenavista. Y como para terminar ya de redondear la idea, en el complejo Buenavista hoy ha sido muy exitoso y si uno va a la portería, tienen una lista de personas interesadas en alquilar departamentos allí. Gracias, Gus. Volveremos con un par de preguntas más, porque también con Iván tengo que hacer una pregunta. Bueno, Rami, hablando de maestros, creo que el maestro contemporáneo más resaltado... No soy yo, aclaro. Que más resaltó bueno, en los últimos tiempos en la Argentina y que más famoso nos hizo en el mundo fue César Pelli, bien lo sabemos. Es como cuando hablas de estos personajes tan icónicos, es como que es imposible llegar, ¿viste? Es como que, ¿cómo hablas con ellos? ¿Cómo te contactás? ¿Y cómo hace un jujeño del cual salió de Tucumán y logró contactarse con Pelli y logró por lo menos tener un intercambio de palabras? Más que eso, tuviste vos, obviamente. Bueno, les cuento, esta aventura empezó hace poco más de 7 años. César tenía 89 años. Salió la idea, yo soy secretario de Planificación, me recibí en Tucumán
Entiendo que el último gran maestro fue Eduardo Sacriste, que junto a Jorge Vivanco y Caminos hicieron la Escuela de Tucumán y formaron, entre otros, al gran César Peli, que no ejerció, prácticamente no ejerció en Tucumán, ejerció básicamente en Estados Unidos. La verdad que salió una idea loca en la gestión de gobierno de decir necesitamos en Jujuy una obra de autor. Esto tiene que ver con un concepto de generar atracción en el norte. Nosotros como jujeños, me da mucha alegría ver hoy muchos jujeños presentando cosas acá en el NOA Construye, pero como dentro del contexto del norte, Jujuy es la provincia por ahí más chica en densidad demográfica, con menos habitantes. Hoy aparece la posibilidad del litio, pero en definitiva veníamos trabajando en la oportunidad de cómo nos sumábamos a Tucumán y fundamentalmente a Salta con un motor de desarrollo regional. Y pensamos en la arquitectura, en las obras de impacto, y pensamos en un arquitecto y dijimos, bueno, puede ser César Peli, veamos, intentemos. Parecía una utopía, partió el gobernador con una carpeta, me llamó y me dijo, no, Ramiro, 4.000 metros cuadrados, no, el estudio de Peli viene de hacer las Torres Petronas, viene de hacer... Yo ahí tengo una presentación, no sé si hay tiempo de pasarla, los últimos dos premios que tuvo el estudio tiene que ver con la estación multimedial de San Francisco, 160.000 metros cuadrados cubierto, un museo considerado el mejor museo de Asia, en Chengdu, 70.000 metros cuadrados, y nosotros íbamos con una carpeta de 4.000 metros cuadrados en Jujuy. Nos atendió. Yo creo que hay algo de romanticismo en esta historia. César, tucumano, no construyó en Tucumán, no construyó en el norte, tiene proyectos hechos, el aeropuerto, la ciudad cívica. Estaba grande. El proyecto es el Museo de Lola Mora. Lola Mora, cuando veníamos, está el cartel en Salta que dice aquí nació Lola Mora, los tucumanos se inscribió Lola Mora en Trancas, entonces tucumana, el museo está en Jujuy, por eso somos el NOA. Llegamos con un proyecto, con una carpeta que decía Lola Mora, tucumana, César se entusiasmó. Y creo que hay algo que es clave, ¿no? Y que tiene que ver con cuando las cosas son más profundas que los hechos por ahí también y que los arquitectos logramos expresar. César acababa de enviudar, Diana Balmori, arquitecta, paisajista, trabajaba con él y su luna de miel fue en Jujuy. Creemos que todo eso hizo que hoy estemos construyendo 4.000 metros, cuando el estudio de César Peli hoy está mostrando en el mundo obras de una dimensión extraordinaria. Así que nos sentimos orgullosos, creemos que hubo una serie de cosas como mensaje para lo que es NOA Construye. Digo, los sueños son sueños para que se hagan realidad. Hay que hacerlos, hay que embarcarse en esos sueños. Si los sueños son pequeños, los resultados son pequeños. Si los sueños son grandes, puede haber grandes resultados. Ahí vemos, esos son los 160.000 metros cuadrados construidos en San Francisco. Avancemos rápido, así no lo hacemos. Hay una foto. Tengo yo perdón. Está construido, como siempre, a César Peli, después de las Torres Petronas, se le pide los edificios más altos de la ciudad. Tiene la torre más alta de San Francisco, pero además es un proyecto extraordinario porque transformó la ciudad, lo que era un borde, lo que era un límite de la ciudad de San Francisco, que era la estación multimedial, llegaba el ferrocarril, llegaba los colectivos, sigue funcionando así, pero además tiene una terraza verde, tiene un espacio comercial, un lugar de intercambio. De ahí pasamos a Chengdu, 70.000 metros cuadrados, el Museo de Historia Natural, donde vemos que el estudio Peli no es un estudio que imponga su proyecto, sino que estudie el entorno. Tiene que ver, ahí vemos el camino Xu, que se ve reflejado después en lo que es esta pasarela vidriada en una arquitectura contemporánea. Y bueno, Jujuy, ¿a dónde está Jujuy? Ahí chiquitito. Ella creemos que lo incentivó a César Peli a querer hacer el museo. Jujuy tiene una colección de 6 esculturas, que en realidad no eran 6 esculturas, eran 2 grupos escultóricos que estaban a los costados de la escalinata del Congreso de la Nación, que por cuestiones, se dice, de época, en 1921 había desnudos, la sociedad de Buenos Aires no los aceptaba, la realidad de la Argentina
es que hubo un cambio de gobierno político y esta escultura no lo representaban, vino un presidente nuevo y la sacó. Y mientras más lejos de Buenos Aires estén, mejor, entonces la llevaron a Jujuy, la pidió el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy las pidió en donación y creo que lo más inteligente del gobernador no solo fue pedir en donación las esculturas de un gran valor, sino contratarla a Lola Mora para que sea ella la que las emplace en la ciudad de San Salvador. Hay 4 en los jardines de Casa de Gobierno y otras 2 esculturas en otros espacios. Entonces, bueno, fuimos con esta propuesta, César se entusiasmó, empezamos el intercambio, la verdad que fue tremendo, se imaginan, trabajar con el estudio, además, como le digo, es un estudio muy abierto, muy participativo, expresan a través de la arquitectura un montón de cosas. Este es el resultado final, estamos a un 70% de construcción del museo. Tiene la forma de un cincel, que era el elemento con el que Lola Mora esculpía sus obras. El cuerpo principal con otros 3 anexos, que son el taller, la biblioteca y el restaurante. Está ubicado en San Salvador de Jujuy, en la zona de Alto La Viña. Algo que ahí se ve un poco lo que es el cuerpo principal y lo que digo, ¿no? Cómo a través de la arquitectura también generamos historias, generamos contenidos, generamos sensaciones. Creo que eso es lo importante. Son 6 esculturas que estaban en 2 grupos escultóricos que se dividieron, que fue Lola Mora la que las dividió y les dio una nueva identidad. Necesitábamos un espacio que refleje en toda esa historia dentro del espacio. Por eso es un único espacio que nos permite tener una lejanía, una escala urbana. Las esculturas se van a ver las 6 en simultáneo desde un punto, que es este. Entonces ahí tenemos el reflejo de dónde venían, 3 esculturas hacia la derecha, 3 esculturas hacia la izquierda, sin perder la identidad, que ya fue Lola Mora la que le dio esa identidad. Y hay algo muy importante y que a ustedes por ahí les va a llamar la atención, es un museo abierto. César decía que él no era nadie para encerrar las esculturas de Lola Mora. Él no quería la foto de las esculturas de Lola Mora con un fondo de arquitectura. Fíjense la humildad del maestro de decir, yo no quiero la arquitectura, quiero que las esculturas se sigan luciendo y el mejor fondo para las esculturas es el paisaje y el cielo de Jujuy. La gran condicionante para poder desarrollar este proyecto tuvo que ver con la idea de César Pelli y el respeto y el honor que significó para él resolver el museo para las esculturas de Lola Mora. Impresionante, Rami. Divino. Qué orgullo para los jujeños, ¿no? Realmente, y turísticamente va a ser un puntapié importante para lo que es la cultura en Jujuy, que ya de por sí ya es una ciudad cultural por naturaleza. Sí, creo que San Salvador de Jujuy es una hermosa ciudad que está en una escala intermedia donde están pasando cosas. Como te decía, la estrategia tiene que ver con un poco sumarnos al circuito turístico de Salta y que empiecen a pasar cosas también en Jujuy. Entendemos que la obra de autor aporta, entendemos que es un momento, me gustó mucho la frase que dijo Álvaro esta mañana, ¿no? Que tiene que ver con la grieta y no es la grieta política, sino es la grieta de lo público y de lo privado. Felicito a este acontecimiento porque creo que realmente nos podemos encontrar, podemos encontrar sinergias juntos. Esta es una obra pública que va a generar muchísima actividad en el privado y es ahí donde nosotros venimos y nos sumamos, digamos, a esta iniciativa para que puedan empezar a pasar cosas en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en el norte en general. Y la verdad que sí, es un orgullo tenerlo a César como jujeño que estudió en Tucumán y bueno, poder haber disfrutado de parte de su gran vocación. Gracias, Rami. Amigo, a ver si me das una idea. Tiempo. Pero tenemos 15. ¿Cómo integras la innovación en tu diseño? Entiendo de que en armar barrios, encerrados, abiertos, dentro del desarrollo urbano, a veces es muy difícil incorporar innovación o incorporar nuevas tendencias.
desde Proyecto Norte, ¿cómo incorporan la innovación y qué consideras para que un proyecto sea distinto a otro y a la vez distinto y sea a la vez rentable y económico? ¿Cuál es la impronta que le pones a los mismos? Bueno, somos un equipo bastante grande, que están algunos acá, y le debemos gran parte de esa innovación y de ese trabajo. Mi hermano Jonás es el principal, si querés, gerente de innovación. No, la verdad es que viajar es una de las cosas que más nos nutre. Viajar, conocer, ver qué se puede aplicar. Este tipo de eventos también ayudan muchísimo, pero principalmente nos nutrimos de lo que son ejemplos buenos y aplicables. Y en Salta está todo por aplicar, sobre todo cuando partís de la tabula rasa, de que tenés un lugar en donde podés planificar. Probablemente en una ciudad consolidada todo se vuelva más difícil y no hay tanto por innovar, pero siempre lo que creo que es tendencia es esto de que las obras de arquitectura no tienen que ser solamente para los usuarios, ni para que se luzca el que la hizo, ni para que el que la visita, sino para la comunidad. Hoy las obras de arquitectura tienen que ser transparentes, con sus zócalos permeables, con sus perímetros totalmente invitando a que el paisajismo, la vereda, el espacio público, la calle, la comunidad entera la vea como un aporte, que tienen que ser bienvenidas. Cualquier obra de arquitectura hoy, en cualquier ciudad o suburbio, nuevas ciudades inteligentes, lo que se le llame, tiene que ser bienvenida por la comunidad. Tiene que la comunidad recibirla como algo que está llegando para aportar. Desde ese lugar yo creo que la innovación siempre va a tener las puertas abiertas y siempre vamos a tener cabeza de que el aporte esté por ahí. Hablando justamente de lo innovador, Gustavo, en tu proyecto yo creo que fue disruptivo para la zona y dentro del tejido, ¿no? Porque 4 torres en simultáneo en casi 10 años que se construyó, yo creo que es importante y hasta termina siendo icónico. ¿Cómo crees vos de que este tipo de proyectos influyen dentro del tejido urbano y cómo crees que deberían ser las ciudades pensando en este tipo de emprendimientos? ¿Se puede volver a poner las imágenes que yo pasé? No, porque no vamos a tener tiempo. No, Gustavo, no. Contame. Una imagen. No, contame. Ahí hay una idea con la foto del Google Maps. Los Olivos, que está a la par, tiene 80 lotes, 80 casas, 80 piletas, un uso del suelo muy extensivo. El Buenavista tiene menos de un 15% de uso del suelo y tiene 240 departamentos. Hoy, creo que no me equivoco si digo que hay en Yerbabuena, entre proyectos y obras debe haber 15 Buenavistas por lo menos. Hay una demanda de departamentos por un tema de calidad de vida, ahí lo tienen. En la mitad de la superficie hay 240 departamentos y aquí hay 80 casas. Y entonces, sin abrir un juicio de valor, uno piensa y dice cómo deberían crecer las ciudades. Y hay, obviamente, una idea de que hay que apuntar a la densidad. Y la densidad no solo por un tema de uso del suelo, sino por un tema de proximidades, de servicios, la idea de la ciudad de los 15 minutos. ¿Vos crees plenamente en la ciudad de los 15 minutos? ¿Por convicción? No, por digamos, cuando uno ve que hay gente que se tiene que tomar un tren y un ómnibus para llegar al trabajo y tarda 2 horas y después tiene que volver 2 horas a su casa, me parece que no es. Hay dos tendencias fuertes en la ciudad de los 15 minutos. ¿Es sostenible? 100%, eso no se discute. Pero creo que también es como que va dejando manchas
en todo un tejido urbano. Es para discutirlo, pero por eso te pregunto, ¿vos crees por convicción en ese tipo de...? Lo que sí creo definitivamente es que, como decía Álvaro al principio, hay una muy fuerte relación entre lo público y lo privado que hace que estas cosas sucedan, ¿sí? Álvaro, en realidad con respecto a esto, fomenta nuevamente el urbanizar el centro de Buenos Aires, porque justamente el hecho de las ciudades 15 minutos, el hecho de los country, el hecho de los barrios suburbanos Pero dejó creo que ahí, perdóname, marcados los centros. pero el concepto de estos centros suburbanos, digamos, ciudades inteligentes, viene a ayudar al centro a que sea mucho más holgado, mucho más cómodo, que se le aumente toda la densidad que se pueda en el centro, pero que sea para ellos mismos, para los que elijamos o elijan vivir en ese centro y no se le metan todos los días 20, 30 mil personas de afuera. Me parece que la ciudad de 15 minutos es nada más y nada menos que una ciudad más, que puede estar mirada igual que cualquiera, como Álvaro lo planteó esta mañana, pero viene nada más y nada menos que a solucionarle la vida a las ciudades, porque si vos hoy te parás en cualquier calle del centro y ves un colectivo lleno de gente, te aseguro que el censo es que esa gente viene de las afueras, va a atenderse a la salud, a educarse, a una oficina pública, privada, lo que fuera, y eso nada más no hace más que colapsar las ciudades y sería mucho más sano que esa ciudad sea más densa, pero para su misma densidad. Es decir, que esa misma ciudad, el tipo del edificio del piso 100 baje, camine 5 pasos y tenga todo. Entonces la densidad de la ciudad no es para que vayan los de afuera. Me parece que hay que interpretarlo como que cuando tenés superficie, terreno, grandes espacios como tenemos en este país y tenés autopistas, ni hablar si es el caso, bienvenidas las ciudades que van a ayudar a que lo que ya está alrededor tenga apoyatura. Gracias. Ahora sí, 2 segundos, Elia, un segundo a la última idea. Que cierren la idea de la mesa. Sí. Rami, déjame Bueno, tu idea. tiene que ver con un poco tiene que ver un poco con la última pregunta que planteaste y me parece interesante volver a Álvaro, a la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que no hay caminos lineales, creo que la Ciudad de los 15 minutos convive con las renovaciones urbanas de los cascos históricos. Hacer ciudad, hacer urbanismo tiene que ver con una lectura de lo que sucede. Entonces, anoche charlábamos con Álvaro, la incorporación de otros equipos, o sea, por ahí no somos solo arquitectos, no solo somos urbanistas, antropólogos, sociólogos. Leer la ciudad creo que es la clave para poder generar todas estas cosas y creo que todas pueden ser posibles en un contexto y en un marco adecuado. Bueno, yo creo que terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias por la espera. Ahí está, la Gracias, mesa panel Trayectorias que transforman, reflexiones de maestros